Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 9 de mayo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios, para que ustedes y yo, desechando toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, recibamos con humildad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos salva. Y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, dice la Sagrada Escritura en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Invoquemos juntos al Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia y de tus dones, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, la recibamos en nuestro corazón con humildad, que la pongamos por obra, que perseveremos en ella y demos mucho fruto, y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 52 al 59. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Juan capítulo 6, del versículo 52 al 59. Hermosísimo mensaje. La promesa de la Santa Eucaristía. Aquí tenemos la promesa de la Eucaristía. Jesús dice: les voy a dar mi carne, que es verdadera comida, mi sangre, que es verdadera bebida. Él promete. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Jesús instituye la Eucaristía en la última cena. Entonces aquí tenemos la promesa de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía se da en la última cena, Lucas 22 del 19 al 20. La actualización o la continuación de la Eucaristía lo hace San Pablo, que no conoció directamente al Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. San Pablo no lo conoció directamente, no era parte de los 12 apóstoles. Luego, a través de la imposición de las manos, que a él lo hicieron en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del versículo 2 al 3, él se convierte, a través de la imposición de las manos, recibe la sucesión apostólica, se convierte en apóstol de Cristo.
y Él hace la actualización o la continuación de la Eucaristía. Esto es hermoso. Miren, en Juan capítulo 6 del versículo 48 al 59 tenemos la promesa de la Eucaristía. La realización o la institución de la Eucaristía en San Lucas capítulo 22 del versículo 19 al 20. La actualización o la continuación de la Eucaristía en la primera carta a los Corintios capítulo 11 del versículo 23 al 26, o puede leer hasta el 29, donde San Pablo advierte cuando uno come el cuerpo del Señor y bebe su sangre indignamente. Entonces, esto es algo hermosísimo. La Eucaristía, el culmen de la vida de todo cristiano. La Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Estar en la Iglesia Católica es tener el Evangelio a plenitud, no parcializado una partecita, no, a plenitud. En la Iglesia Católica, la única iglesia que Jesucristo fundó, creemos en Cristo, aceptamos su iglesia, aceptamos a la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, aceptamos al pastor visible que Jesucristo dejó, al Papa, al sucesor de Pedro, aceptamos y creemos y participamos de la Santa Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es hermosísimo. El culto de la nueva alianza que Jesús instituyó en la última cena, el que los primeros cristianos hacían este culto, la Eucaristía o la fracción del pan, desde la iglesia primitiva. Por ejemplo, si vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2 del versículo 41 al 47, vemos cómo venían las personas a la enseñanza de los apóstoles, cómo participaban de la fracción del pan por las casas. En Hechos 27 vemos que ellos se reunían el día domingo, día del Señor, Hechos 27. Muy importante es esto, porque ya en los primeros siglos, por ejemplo, San Irineo de León, San Cipriano, Orígenes, ellos hablan de la Eucaristía como la presencia real de Jesucristo en el pan consagrado por el sacerdote, el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Y cabe mencionar que San Irineo de León, Orígenes, San Cirilo, San Cipriano, ellos antes del año 313. Muy importante eso. ¿Por qué les menciono esto? Porque allá afuera ustedes van a escuchar de los protestantes que dicen que Constantino, él instituyó la Iglesia Católica. No, mi hermano, hasta que eso se respete el comentario, pero no se cree, porque eso es mentira. Constantino en el año 313, lo que hizo dio libertad de culto a la Iglesia Católica, es decir, él dejó de perseguir a los cristianos y también ayudó a construir templos, el emperador Constantino, porque se convirtió él al cristianismo. Pero antes de eso, la Iglesia Católica había desde siempre, desde el año 33. Desde el año 33 tenemos a Pedro, Lino, Clemente, Anacleto, Atanasio. Entonces tenemos hay como 26 papas antes de que llegue el tiempo de Clemente. Entonces, ¿por qué les mencioné esto de la Eucaristía y por qué les mencioné a Irineo de León, a Clemente, a San Cirilo, San Cipriano? Porque ellos existían antes del año 313, ellos hablaban de la Eucaristía, los cristianos de aquellos tiempos participaban del culto de la Nueva Alianza. Ahora, el culto de la Nueva Alianza es el sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que le dijo el Señor Jesús a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Lo que dice San Pablo en 1 Corintios 11:26, cada vez que hagan esto, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Entonces, el culto de la Nueva Alianza, para que haya culto, tiene que haber ¿qué? Sacrificio. El sacrificio ¿de qué? Del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
y para que haya, para que ese sacrificio se ofrezca, debe de haber ¿qué? ¿Quién? Sacerdote, a manera de Melquisedec. Hebreos capítulo 5. A sacerdote a manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino, que se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana. Bendito sea Dios. Entonces, esto es muy, pero muy importante de saber. El culto de la Nueva Alianza, en el culto de la Nueva Alianza se ofrece el sacrificio de la Nueva Alianza, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Quién lo ofrece? El sacerdote. Entonces, una vez más, recuerden esto. Para que haya culto, debe de haber el sacrificio de la Nueva Alianza. Y para que haya sacrificio de la Nueva Alianza, ¿quién lo ofrece? El sacerdote. No cualquier persona. No cualquier persona. El sacerdote. Él ofrece el sacrificio de la Nueva Alianza. Y ahora vamos a ver cómo Jesús nos explica una y otra vez acerca de su cuerpo, acerca de la Eucaristía, ser la presencia real de Cristo. No como cuanto lo dicen es símbolo, que es que aquí Jesús quiso decir como que Jesús se equivocara, ellos fueran los grandes exegetas que interpretan la Escritura. No, mis hermanos, si Jesucristo dice, ustedes y yo lo creemos. Dice, discutían entre sí los judíos, decían, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Entonces, como los protestantes dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible comer a Jesucristo? ¿Cómo es posible comer su carne y beber su sangre? ¿Cómo? Y aquí va la respuesta del mismo Jesús. Dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. La promesa del Señor, la vida eterna. Pero para alcanzar la vida eterna, no solamente hay que estar deseando alcanzar la vida eterna, hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre en la Santa Eucaristía. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Versículo 55. Vamos a ver qué dice el Señor en el versículo 55. Aquí está la promesa de la Eucaristía. Dice el Señor, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Punto. Dice Jesús, mi carne es verdadera comida. Nada de simbolitos ni simbolotes. No, mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es la manera como ustedes y yo podemos estar unidos a Cristo en una unión común y poder dar muchos frutos. ¿Recuerdan lo que Jesús decía en Juan 15:5? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. O sea, el que se separa de Jesucristo, el que no está unido a Él, no puede hacer nada. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si visualicemos un árbol frondoso, verde, bonito, un árbol grande, lleno de ramas. Y si una rama de esas es cortada de ese árbol, ¿qué pasa con el árbol? El árbol sigue, pero ¿qué pasa con la rama? ¿Qué pasa? Se seca. Así mismo, y dice en Juan 15:1, pueden leer Juan 15 del 1 al 10, dice se seca y ya no sirve para nada. Ay, bendito sea Dios. Se seca y ya no sirve para nada. Eso sucede con aquel cristiano que tal vez por el desconocimiento, Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, o será por el orgullo, como tenían los fariseos allí en Mateo 23, como Jesús les reprocha el orgullo de los fariseos. Por orgullo, alguna persona puede pensar, yo no necesito eso, pero quiero permanecer unido a Cristo, pero no necesito de la Eucaristía.
totalmente erróneo. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Y no estamos hablando de las galletas con Coca-Cola o con jugo de uva que lo hacen los protestantes. Eso es una obra de teatro. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino en la Santa Eucaristía, repitiendo las mismas palabras que Jesús dijo en la última cena, Lucas 22, de 19 a 20, es ahí cuando se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que sí, siempre les digo, y hay que mencionarlo siempre para que no se nos olvide, nosotros tenemos que prepararnos, participar del sacramento de la reconciliación, limpiar nuestra alma de la mugre del pecado a través del sacramento de la confesión antes de recibir el sacramento de la Eucaristía. Y si no hacemos eso, dice San Pablo en 1 Corintios 11 del 27 al 29, que pecamos contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo y nos tragamos nuestra propia condenación. Así que mucho cuidado con eso. Bien, entonces, para permanecer unido a Jesucristo, no basta decir yo creo en Dios y soy salvo. No basta decir que yo estoy con Dios, Dios está conmigo, Él sabe. No, o yo amo a Dios a mi manera. No, a Dios hay que amarle a la manera de Él, buscar cuál es la voluntad de Él. Dice Romanos 12:2, qué es lo santo, qué es lo excelente, qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere de mí. Jesús hoy quiere de mí y de ti que estemos unidos a Él. ¿Cómo? A través del sacramento de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Dice el versículo 57, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. Aquí, este versículo es importantísimo, el versículo 58. Una vez yo le preguntaba a unos hermanos protestantes, le decía, cuando Jesús dice que tenemos que comer su carne, beber su sangre, ¿a qué se refiere? A la Biblia, rápidamente van a la Biblia. Es que hay que leer la Biblia, comer el cuerpo de Jesús y beber su sangre. Miren cómo es Satanás de astuto. Y eres padre de toda mentira, dice Juan 8:44. Oh, rápido, la Biblia, es la Biblia. No es la Biblia, mis hermanos. No es la Biblia. Y Jesús, para que quede clarísimo que no es la Biblia, aquí en Juan capítulo 6, del versículo 48 al 59, él menciona en una y otra ocasión cuando dice lo mismo que, versículo 58, este es el pan vivo bajado del cielo. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. No como el que comieron vuestros padres y murieron. Está hablando de qué, del maná. Éxodo 16. Recuerdan que los israelitas comieron el maná que venía del cielo. Dice, no como eso, no como el maná. Ellos comieron y murieron. Este es el pan vivo y verdadero que viene del cielo. El pan en aquel entonces para los israelitas era, Dios le daba ese alimento, el maná. Jesús no es el maná, Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Por eso Jesús hace esa gran diferencia. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. O sea, y si nos damos cuenta y pensamos un poquito, el maná no era la Biblia, el maná no era, por ejemplo, la Torá del Antiguo Testamento, los Pentateucicos, los libros de la ley. No, el maná era algo material que había que comer. ¿Se recuerdan en Éxodo 16 cómo caía esas como harina del cielo? Y también luego Dios les envió codornices para que comieran. Entonces es algo material que ellos tenían que comer. Dice, ellos comieron eso y murieron. Este es el pan vivo bajado del cielo. Entonces, para que no quede ninguna duda de algún protestante pensar que es la Biblia. No es la Biblia, es el pan vivo, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, la Santa Eucaristía, vivo y presente en la Santa Eucaristía. Muy importante. Dice, esto dijo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Muy preciosa la promesa de la Eucaristía en el Evangelio del día de hoy. Por eso ustedes y yo debemos de sentirnos orgullosos y contentos y participar de la Eucaristía todas las veces que podamos. Si es posible, todos los días. Por lo menos cada domingo. Recuerden que siempre prepararnos, de confesarnos primero antes de pasar a comulgar. Y cuando comulgamos, recuerden que dice Jesús en Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo
en Él. ¿Qué o quién nos puede hacer daño si Jesús está con nosotros? A veces vivimos con miedo o tantas cosas que suceden de hoy en día por eso de la New Age que se ha metido con tantas creencias, muchas de ellas satánicas, muchos viven con miedo, con tantas cosas y con miedo de las brujerías. Dice en Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 18, el que renace de Dios es Cristo, el engendrado de Dios. De hecho, vamos a leerlo. Con esa terminamos. Miren cómo dice. Escuchen. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios, o sea, Jesucristo, le guarda. Jesucristo le protege y el maligno no le toca. Busquemos estar unidos a Jesucristo. Cuando estamos unidos a Jesucristo, el maligno, el diablo, no puede tocar a ninguna persona que esté en gracia de Dios. El enemigo quiere hacer pensar que Cristo no está en la Eucaristía. ¿Para qué? Para que las personas no estén en unión con Cristo y sean presa fácil para el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice 1 Pedro 5:8. No, mis hermanos, participemos siempre de la Santa Eucaristía, estemos unidos siempre a Jesucristo a través de la Eucaristía. No despreciemos este regalo hermoso de la Eucaristía que el Señor nos ha dado, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, para que ustedes y yo estemos unidos a Él y permanezca Él en nosotros y nosotros con Él en una unión común, en una comunión. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, como dice en 2 Corintios 13:13, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre a ustedes, a vuestras familias y al mundo entero. Recuerden de darle suscribir, darle me gusta, darle compartir a su canal de evangelización. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que compartan, por favor, compartan el Evangelio del día para que la palabra de Dios, la semilla del reino de los cielos, como dice Lucas 8:11, llegue a más personas. Como dice allá en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.